Supongo, cuando empiezan estas teorías más funcionalistas, ¿no? Que toman en cuenta la semántica, se dan cuenta que pues, es importante tomar en cuenta los rasgos semánticos para hacer análisis lingüístico, ¿no? Que la codificación sintáctica no te da toda la información. Entonces, el tipo de verbo te pide argumentos no solo con cierta codificación sintáctica, sino con ciertos rasgos semánticos, ¿no? Entonces lo vemos como una obra de teatro, ¿no? En la que el verbo pide argumentos que van a tener una codificación sintáctica específica, pero tienen que responder a ciertos rasgos semánticos, ¿no? Para poder llenar estas funciones. Entonces, bueno, hay que tomar siempre en cuenta la semántica verbal y en conjunto con los papeles temáticos, no verlos aislados, ¿no? ¿Qué tipo de verbo? ¿Cuál es la clase semántica del verbo? Es lo que nos va a decir qué tipo, nos permite predecir hasta qué tipo de papeles temáticos vamos a tener. Los argumentos centrales, siempre. En el caso del dativo, ¿no? Como estamos diciendo, es verdad que podemos dividir en objetos indirectos y dativos, ¿no? Los objetos indirectos siempre son regidos por el verbo y son verbos de transferencia, básicamente transferencia material, los verbos de tipo dar, transferencia comunicativa, verbos de decir y algunos cambios de locación, como poner, ¿no? Con un objeto indirecto humano, y verbos de campo mental, verbos tipo gustar, ¿no? Y verbos de cognición. Los papeles temáticos van asociados siempre a los argumentos. Entonces los dativos no argumentales no llevan un papel temático. Sí tienen una función temática, o sea, una función sintáctica y semántica. Son beneficiarios, son dativos por eso se llaman dativo de interés, dativo benefactivo, ¿eh? Porque sí tienen una función, pero no tienen un papel temático como tal. Los papeles temáticos van únicamente con los argumentos. Entonces, todos los circunstanciales tienen función semántica, pero no se les asigna un papel temático, hablando de valencia. Los papeles temáticos que se asocian entonces al objeto indirecto, no lo vamos a dejar, hay que restringir entonces, no es toda la categoría de dativo, es únicamente con el objeto indirecto, es con el que vamos a tener papeles temáticos como tales. Con los de transferencia, ¿eh? Que son verbos siempre que piden tres argumentos: sujeto con agente, un objeto directo tema y un objeto indirecto receptor, ¿no? Entonces, en estos vamos a tener siempre un tipo receptor, beneficiario, meta. En general, podemos generalizar todos estos en una meta, ¿no? Desde un punto de vista como locativista, en el que todo es como una meta, puede incluir a todo el tipo de receptor, pero bueno, dependiendo de qué tan específicos queremos ser con los verbos que estamos estudiando, pueden darle algunos matices, ¿no? Como de beneficiario o de destinatario cuando son verbos de comunicación, ¿no? Básicamente es el quien recibe, ¿no? Lo que se está transmitiendo desde la gente, ¿no? Hasta la meta. Con los otros verbos, los del campo mental, esos son verbos que piden dos argumentos. Me gusta el chocolate, ¿no? Y tenemos también un objeto indirecto regido, pero con papel temático de experimentante. En estos casos
También podemos ver así un tipo de afectación, de recepción del estímulo, pero no hay cambio físico, no hay un cambio de estado, no hay un tema. Entonces, el estímulo está provocando cierto proceso mental en el objeto indirecto, ¿no? Y por eso es que se codifica como objeto indirecto, ¿no? Porque no está participando activamente, ¿no?, en el evento. Objeto indirecto, ¿no? Estamos con un clítico, le, y una frase nominal introducida con la preposición a. En realidad no hay mucha variación en eso. Hay algunos dativos, quizás donde hay más variaciones, donde algunos dativos con dativo ético, sobre todo algunos dativos de interés, nunca llevan la frase nominal, llevan solo clítico, y los objetos indirectos llevan frase nominal y clítico y pueden prescindir del clítico en algunos momentos, ¿no? Y los dativos o es solo clítico o es duplicado, ¿no? La marca importante siempre está en el clítico, no en la frase nominal. Y los regidos pueden llegar a ser solo frase nominal, sin la duplicación. La codificación de objeto indirecto está muy asociada siempre a humanos, ¿no? Entonces, por eso la alternancia con los verbos de cambios de locación, entre como poner en, poner a, ¿no? Se va a especializar el ponerle, poner a, cuando el receptor, la meta, ahora sí va a ser meta, es un humano animado, ¿no? Y lo igual con los verbos de transferencia, siempre tienden a ser humanos o estar, hasta cierta forma, se humanizan, ¿no? En el contexto los humaniza. Si los están conceptualizados más como cosas, entonces es mucho más común que sean objetos preposicionales. Y bueno, es como tiene un uso muy fuerte de afectación, ¿no? De marcar la afectación sobre un humano. Entonces, en el español está muy extendido el dativo no argumental, porque a los hispanohablantes les gusta decir cómo los afectan los procesos, ¿no?, que pasan a su alrededor, que les pasan a otras personas. Pues hay tantos dativos éticos, ¿no?, como el de me lo reprobaron, ¿no?, y estas cosas, me lo mataron, donde en realidad no tiene nada que ver. Pues sí, este dativo interés no tiene nada que ver, pero se ve afectado y quiere manifestar que ese proceso lo afectó de cierta manera, ¿no? Y por eso se codifica como un objeto central, aunque en realidad no lo es porque no es requerido por el verbo. Porque en general no hay un cambio físico, un cambio en integridad física, no se ve tan afectado. El paciente es muy afectado y sufre un cambio de estado. Y el tema, hay cambio de locación, ¿no? Y esto es la transferencia, es un cambio de locación. Y se dice algo sobre él, hay un cambio de locación, se mueve, pero no puedes decir que hubo un estado resultante del evento. Entonces, generalmente estos no pueden ser usados como en participio, ¿no? Le di las llaves y las llaves ya fueron dadas, ¿no? Así como ya están dadas, es muy marcado, ¿no? Porque no te da un estado resultante como con los que es paciente y hay un cambio de estado, como con morir, ¿no? Y ya está muerto, ¿no? Porque ya llegó como el estado final.
Entonces, por eso es tema. Entonces, hay como la jerarquía, ¿no?, de papeles temáticos, ¿no? Vamos como de agente, ¿no?, que es como, casi siempre es humano, con volición, con intención, ¿no?, y va y actúa sobre el otro objeto, ¿no? Luego tenemos causas, otro tipo de causas que se parecen mucho a la gente, pero no tienen intención y no tienen volición. Entonces puede a veces existir diferencias en las alternancias. A veces, dependiendo del estudio, a veces no son tan importantes estas diferencias, a veces sí, ¿no? Depende de qué tan específico quiera ser. Y estas otras causas pueden ser como fuerzas de la naturaleza, instrumentos, o un efectuador, ¿no?, como una persona que sí realiza una acción pero sin intención, ¿no? Entonces, luego está como el experimentante, los locativos, ¿no?, que son fuente, ruta, tema, locación, tema y paciente, ¿no? Es como en esa gradación de animacidad. Y entonces los que están como más a la izquierda, ¿no?, suelen codificarse como sujeto, y más a la derecha como objeto. Hay que estar siempre viéndolos hacia los dos lados. La sintaxis te puede decir qué tipo de papel temático vas a tener, y en el sentido, pon tú, de que si tienes un humano que está codificado como objeto indirecto, sabes que no es agente. Sabes que es el que está siendo afectado, es el que recibió la acción del verbo, algo así. Sin importar que esos rasgos inherentes, referenciales de humano y que tienen posibilidades de ser intencional y volitivo y todo esto. Y al mismo tiempo hay que verlo para el otro lado, ¿no? Los papeles temáticos te pueden ayudar a predecir y a entender cuál va a ser la codificación sintáctica, ¿no? Entonces, si tienes un verbo de movimiento, que sabes que vas a tener un tema y una locación. Puede ser, ya dependiendo de la oración específica, el tipo del locativo va a ser fuente, ruta, meta, pero sabes que vas a necesitar un tema, una locación. Si tienes un verbo de cambio de estado, sabes que vas a tener un agente, un paciente, ¿no? Y lo más probable es que sea un sujeto, un objeto, ¿no? Y así. La meta se ve más como una locación, ¿no? Puede ser una cosa, un lugar, y el receptor es más humano. Entonces digo, dependiendo de qué tan específico quieras ser en tu estudio, qué tipo de verbos estés analizando, tal vez sea muy importante hacer esa diferencia, tal vez no, tal vez se neutraliza, porque son muy parecidos. Pero en general meta la usas para locaciones, ¿no? Como llegar a un lugar, ¿no? Llegar a la casa, este tipo. Y el receptor va a ser más humano, como ponerle algo a alguien, ponerle un vestido. No es precisamente o sea, no lo ves tanto como una locación, ¿no? Un humano no es una locación. Y además con transferencias abstractas y comunicación, pues es un poco más acertado usar receptor destinatario, porque no termina el tema como en su nueva locación, ¿no? Es abstracto. Entonces, igual es mejor usar receptor que una locación como tal. Para encontrar la diferencia no puedes recurrir a la sintaxis, tiene que ser a la semántica, porque en la sintaxis están totalmente neutralizados, se ven iguales. Es en el verbo quemar, ¿no? Cuando dices, ok, ¿qué me pide el verbo quemar?
algo que, ¿no? Alguien quema algo, ¿no? En su versión transitiva y no hay necesidad de que alguien más esté, ¿no? De una tercera persona. Entonces, en estos dativos posesivos, como está quemando la parte de un todo y suele ser con posesiones inalienables, ¿no? Que son muy cercanas, partes del cuerpo, cosas, ropa, cosas, bueno, depende de qué tomas en cuenta como posesión inalienable o alienable, pero suelen ser ese tipo de cosas. Sobre todo parte todo, como le quemó el pelo, ¿no? Es la parte de alguien. Entonces, el verbo realmente solo te pide que quemaste, ¿no? Pero para efectos comunicativos, quemar pelo, así como quemó el pelo de Ana, es como... No te dice realmente como dónde cómo afectó, ¿no? A Ana que le quemaran el pelo. Entonces, por eso la pones como objeto indirecto, ¿no? Bueno, no beneficiario, en este caso es como maleficiario, pero que se ve muy afectada. El todo se ve afectado por el cambio de estado que sufrió la parte.